Si han visto alguna vez a un mago, a veces ponen un conejo en un sombrero y luego dicen unas palabras mágicas, abracadabra puede ser, otras, y después el conejo desapareció. También a los vendedores se les enseña que se pongan frente al espejo y repitan: soy un gran vendedor, voy a vender este día, no sé, lo que venda, ¿no? Muchos. Es como un entrenamiento para que se hagan mejores vendedores. Y hay otra situación en la que le dicen a los niños, generalmente, pide un deseo y después sopla a las velas de tu pastel. Y si las apagas todas y no le dices a nadie tu deseo, se te va a cumplir. ¿Ustedes qué creen de eso? Bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Cuál de estas cosas será cierta al final del día de hoy? Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 11, los versículos 22 a 26. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu misericordia y por este día, por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, que nos abras los ojos y que sobre todo que la recibamos con humildad, como de quien viene, para que esta palabra trabaje en nosotros, haga su trabajo y dé fruto en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, te pedimos por la iglesia, para que tú la edifiques, tú la sostengas, y solamente tú, porque es tu obra y porque tú la amas tanto que diste tu vida por ella, que estemos de acuerdo a tu voluntad, haciendo lo que tú quieres, las cosas como tú mandas, para que sea agradable delante de ti, pero sobre todo por la presencia de Cristo entre nosotros. Todo lo pedimos por Cristo. Amén. Amén. Dice el pasaje: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Respondiendo a qué? Bueno, vamos a recordar un poco. Jesús había entrado en la ciudad de Jerusalén, montado en un pollino, como hacían los reyes. La señal fue entendida por la multitud y lo aclamaron como a un rey, considerando también las señales que había hecho. El pueblo había malentendido el significado.
Ellos esperaban y querían a un rey terrenal, un reino humano, con un rey victorioso. Pero, como se vería más adelante, rechazaban un reino espiritual, un reino que no es de este mundo. Rechazaban el reino de Dios. Como nación, nunca habían aceptado que Dios reinara sobre ellos. Se habían rebelado hasta independizarse completamente de Dios, aunque guardaban las apariencias por medio de una religión de obras externas. Jesús, en ese recibimiento, fue al templo y se decepcionó de lo que sucedía en ese lugar. Como ya anochecía, regresó a Betania. Al día siguiente volvió a ir a Jerusalén y en el camino vio a una higuera frondosa, con muchas hojas, que por su apariencia prometía tener fruto. Pero al acercarse y al examinarla, no encontró nada. Entonces la maldijo. Era una representación de lo que observó en el templo el día anterior. Debía ser un lugar de adoración verdadera, un lugar donde hubiera abundante fruto espiritual, pero no había nada de eso. Lo que había era el uso del templo como un mercado, como un lugar de paso. Entró con sus discípulos a la ciudad después de haber maldecido a la higuera y fue otra vez al templo y comenzó a expulsar a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No dejaba que nadie usara el templo como paso y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los escribas y los sacerdotes eran verdaderos ladrones que robaban a los peregrinos. Oyeron lo que dijo y querían matarlo, porque afectaba sus intereses de prestigio y de autoridad frente al pueblo, pero sobre todo sus intereses económicos. Pero no pudieron hacerlo porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Al llegar la noche, volvió a salir de la ciudad. A la mañana siguiente regresó a la ciudad de Jerusalén, pasando por este lugar donde estaba la higuera, y vieron que se había secado desde las raíces. Y aquí llegamos a donde está el pasaje. Pedro, acordándose que había maldecido a la planta, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí está, respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Tenemos primero esa fe en Dios. Pedro es el portavoz de los discípulos. Ellos están asombrados de que la higuera esté seca tan pronto. Es como si preguntaran: ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo? Eso no es algo que pasa comúnmente. Y Jesús respondió con una exhortación. Ellos tienen la higuera seca delante de sus ojos como una figura del templo sin vida, seco, en el que no hay fruto. Y Él les dijo: tengan fe, confíen en Dios. No deberían estar sorprendidos de que la higuera esté seca en tan poco tiempo. Tampoco deberían estar sorprendidos por el estado del templo. La maldición sobre la higuera se había cumplido.
muy rápido, en menos de un día. Y también se cumpliría la maldición sobre el templo, porque Él es Dios. Tened fe en Dios. El templo sería derribado y no quedaría piedra sobre piedra de Él. Podrían estar desalentados al ver la falsa adoración que se daba en el templo, pero debían confiar en Dios. Sí, el templo era una decepción, pero debían confiar en Dios, quien es el que puede hacer todo y va a restaurar la verdadera adoración, aunque parezca imposible, así como parece imposible que una higuera se seque en un día. Por eso les dijo: tened fe en Dios, en Él, en lo que decía. Vamos a ver qué es tener fe. Lo primero que tenemos que hacer es ver la definición bíblica de la fe. Ya se la tenemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 1. Dice este versículo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe en Dios es tener la seguridad de que Él es todopoderoso y misericordioso, y que a los que le aman todas las cosas son para bien. Como dice Romanos 8, 31 y 32, ese pasaje muy conocido que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hasta ese momento, los discípulos siempre habían estado con Jesús. Jesús había estado con ellos, los acompañaban a todos lados, y Él los proveía y los cuidaba. Si estaban en una barca en medio de una tormenta, ahí estaba Jesús para darle órdenes al viento y al mar y calmar la tormenta. Si estaban en el desierto con 5,000 personas, donde no había nada que comer, ahí estaba Jesús para alimentarlos a todos, y Él podía hacer eso. Si estaban con alguien enfermo, por ejemplo la suegra de Pedro, ahí estaba Jesús también para sanarlos. Pero pronto Jesús ya no estaría con ellos, y aunque otras veces les había enseñado acerca de la oración, aquí lo hace porque necesitan estar en completa dependencia de Dios constantemente, como lo hacía Jesús y como lo deben hacer todos los creyentes, ahora que Cristo no está físicamente entre nosotros. Tener fe en Dios y en el Mesías que envió es la única esperanza para la humanidad caída. El sistema mundial y sus estructuras de poder, por muy poderosas que se vean, por muy corrompidas que estén y por muy contrarias que sean a la iglesia y a lo que cree, no deben preocuparnos. Dios está por nosotros y ve por nosotros, por lo que debemos confiar solo en Él. Pues Cristo dijo: tened fe en Dios. La fe en sí misma no es nada y no sirve para nada. Lo importante es en quién está puesta
esta fe? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Y dijo Jesús: tened fe en Dios. Muchos tienen confianza en los bienes que poseen, y también hay muchos que tienen confianza en sí mismos. De hecho, hay muchos que tratan de aumentar esa confianza en ellos mismos. Hay cursos para eso, hay cursos de autoestima, hay cursos para aumentar la confianza. Y las personas piensan que van a lograr lo que se propongan y que no pueden confiar en nadie más que en lo que ellos puedan lograr, que nadie va a hacer algo por ellos más que ellos mismos. Las personas religiosas tienen confianza en un lugar como el templo, en una imagen o en la religión misma. Confían en que son cristianos, en que son judíos o en que son musulmanes. Algunos piensan que la fe es un poder, y como tienen fe, tienen ese poder y con él pueden lograr cualquier cosa. Dicen: la fe mueve montañas. Tener fe en Dios es saber que yo no puedo, pero Él sí. Aquí Jesús no está hablando de la fe que salva, que es un don de Dios, pero de esa fe que salva, un fruto es esa fe para la vida diaria, para las cosas comunes. La fe que habla es un fruto de la fe salvadora. Cuando alguien tiene fe salvadora, la tiene para toda la vida. Y como un fruto, debe confiar en Dios siempre, en buenos momentos, pero sobre todo en los malos momentos. El que no tiene fe salvadora no confía en Dios, por lo tanto no le pide nada. ¿Para qué pedirle en alguien en quien no confía en su poder o en su misericordia? Debe confiar por medio de la oración, teniendo una humildad y una dependencia, así como un niño que no puede lograr nada por sí mismo, y al mismo tiempo confiando en que Él nos dará lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. El centro es Dios. Demuestra el valor de Dios, que Él es digno de que pongamos nuestra confianza en Él, que Él es digno, poderoso, de que le pidamos a Él, y la manera de hacerlo es orando. Dios nunca falla, sus propósitos no pueden ser frustrados. Lo que ha determinado, así será, y la fe se manifiesta con la oración. Solo quien tiene fe ora. Alguien que no ora está mostrando que no confía en Dios y que no tiene fe. Dicen los versículos 23 y 24: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice: porque de cierto os digo. Eso significa que es una verdad de la que no hay duda, que así es. Es como cuando nosotros decimos amén. Eso es lo que
significa, así es. Así que cualquiera que le diga a este monte, muy probablemente es el monte de los Olivos, que estaba ahí enfrente de la ciudad de Jerusalén. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y realmente lo cree y no duda, le será hecho. El término cualquiera se refiere a un creyente. Pero por supuesto que Cristo no está diciendo que alguien puede ir por ahí aplanando la tierra, quitando los montes a voluntad. Nunca se ha movido un monte de esa manera. Si se han movido los montes ha sido con mucho trabajo, con maquinaria, pero nunca de esta manera. Es una manera hiperbólica de hablar. Eso quiere decir que es una exageración, pero todos saben que no es una mentira, sino que es una manera de hablar. Es una manera que resalta algún aspecto y entiende, ¿no?, que esto significa. Es como cuando alguien dice, el mesero se tardó una eternidad y yo me moría de hambre. Y todos entienden, ¿no?, que está hablando de esa manera, que no van a pensar que el mesero todavía no ha llegado y que yo ya me morí, ¿verdad? Jesús está diciendo que es eso que pasa. Mover ese monte es algo muy difícil, más bien imposible, pero puede ser hecho por medio de la oración. ¿Por qué? Ningún hombre puede hacer eso, pero Dios sí. El objeto de nuestra fe es Dios, es poner mi confianza en el que sí puede. El objeto de nuestra fe es Dios, no la fe misma. Hay algunos que piensan que este pasaje en particular habla del poder de la fe. Enseñan que la fe tiene poder. Las llaman palabra de fe. Toman este contexto, este versículo, lo sacan de su contexto y dicen, miren, la fe tiene poder. Nosotros podemos mover montañas o hacer cosas más difíciles y obtener lo que pedimos, lo que queremos. Pero no podemos tomar un versículo y aislarlo de todo lo que enseña la Biblia. Leíamos ahí en la confesión de fe esta mañana, en el párrafo 9, que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando hay pasajes, hay que ver otros pasajes que lo aclaran cuando hay pasajes difíciles, ¿no? La Biblia armoniza completamente de principio a fin y por eso podemos confiar en ella. Pero Cristo no está hablando del poder de nuestra fe, está hablando del poder de Dios y debemos confiar en Él. Tener fe en Dios, que puede hacer todo. Esa ilustración del versículo 23 del monte que se mueve es la de confiar en Dios sin dudar. Cuando oramos debemos de pedir creyendo, confiando en que Él puede hacer. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver este principio de la confesión. Entonces vamos a ver varios pasajes que hablan de la oración, de la fe, para entender lo que está diciendo Jesús. Entonces dice estos versículos de Santiago: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de él.
Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dice que podemos pedirle cosas buenas a nuestro Padre. Entonces lo que debemos pedir son cosas buenas y Él nos las dará. Dice Mateo 7:11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En Juan 14, en los versículos 13 y 14, dice cómo debes pedir. Dice ahí Juan: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Cristo no es decir al final de la oración, de lo que cuando oramos, en el nombre de Cristo, amén. Repetir eso como una fórmula mágica que garantiza que se va a obtener lo que se pide es poner la confianza en las palabras, en la oración, no en Dios. Orar en el nombre de Cristo significa orar con su autoridad y pedir a Dios, el Padre, actuar sobre nuestras oraciones, porque venimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Orar en el nombre de Cristo significa lo mismo que orar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honrarán y glorificarán a Jesucristo, confiando en su poder y confiando en que Él es nuestro mediador. Él es quien presenta nuestras oraciones delante de Dios. No por mis méritos, porque soy un pecador, sino por la obra que Él hizo a mi favor, quitando el pecado que me separa de Dios, pagando con su sangre derramada en la cruz el castigo que yo merecía por mis pecados. Pedir que se mueva un monte u otras cosas que yo quiera, aunque al final diga lo pido en el nombre de Cristo, no lo recibiremos. Estoy pidiendo algo que yo deseo, pero que no le dará la gloria a Cristo. Si yo le dijera a un monte, quítate, y el monte se quitara, ¿de quién sería la gloria? ¿Mía o de Cristo? No lo vamos a recibir, hermanos. Dice Santiago también, Santiago capítulo 4 y versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Debemos pedir bien, leemos en Mateo: si pedimos cosas buenas, Dios nos los dará. Santiago también usa a Elías como ejemplo de un hombre común, como cualquiera de nosotros, lo que oraba fervientemente para la gloria de Dios,
con un celo por la gloria de Dios, y Dios escuchó su oración y le concedió lo que pidió. En Santiago, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, dice Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Al enseñar a orar a sus discípulos, Jesús les dijo que había que hacerlo aún inoportunamente, en todo tiempo. Y como un ejemplo puso a un hombre que le pide un pan a un amigo suyo a medianoche, y les dijo Jesús después de esto, en Lucas está eso, en capítulo 11, versículos 9 y 10: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. También enseñó a insistir en la oración y no desmayar. En la parábola de la viuda que le pedía justicia a un juez injusto, se la pedía y se la pedía hasta que se la concedió. Y dice ahí en Lucas 18:7, la conclusión: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Para que nuestra oración sea escuchada, debemos andar en obediencia, vivir en obediencia. Dice Primera de Juan 3, 21 y 22. Primera de Juan 3, 21 y 22. Dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando oramos y vivimos según nuestra voluntad, cuando vivimos practicando el pecado, pues no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. En el versículo 25 de este pasaje dice que al orar debemos perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. Vamos a revisar esto un poco más adelante. No podemos abarcar ahora todo lo que enseña la Biblia acerca de la oración, pero estos versículos nos aclaran bastante. Entendemos que no simplemente nos presentamos delante de Él y pedimos lo que queremos. No vamos a hacer cambiar a Dios de opinión. La oración más bien nos pone en sintonía con su voluntad, de manera que queremos lo que Él quiere. Aquí tenemos el ejemplo de Cristo orando con la copa delante de Él, diciendo: no quiero tomar esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Orando queremos lo mismo que Dios. Dios usa nuestras oraciones en su soberanía para hacer cosas grandes y milagrosas que muchas veces somos incapaces de ver cómo son para nuestro bien. No lo entendemos, y al mismo tiempo son para su gloria. Habiendo recordado lo que es la fe y la manera correcta de orar, veamos cómo
este versículo es mal entendido por algunos. No se trata de ofender ni de atacar a nadie, simplemente que nosotros debemos ser como los de Berea, escudriñando cada día las Escrituras, todas las Escrituras, para ver si las cosas eran así. Tenemos que examinar cuidadosamente toda la Biblia para entender y no sacar falsas enseñanzas. Se le llama palabra de fe a un movimiento doctrinal falso que surgió en el cristianismo a mediados del siglo pasado y que enfatiza o resalta el poder sobrenatural de las palabras. Uno de los versículos que usan es el 24. Todo lo que pidiereis os tendrá. Todo lo que pidiereis, salud, éxito, dinero, lo que quieras. Este movimiento tuerce la palabra de Dios y aunque aparenta ser bíblico, enseña mentira. Ha logrado infiltrarse en muchísimas iglesias cristianas de todas las denominaciones y como consecuencia miles de cristianos sinceros hoy lo creen y fundamentan su vida sobre estas enseñanzas y creen equivocadamente que son enseñanzas bíblicas. La enseñanza fundamental del movimiento de fe y por el cual adquiere su nombre es esa creencia de que la fe es una fuerza o una ley inquebrantable que Dios estableció, así como la ley de la gravedad, y que se ejercita para obtener beneficios o bendiciones a través de lo que se declara con nuestras palabras. Según esta enseñanza, esta ley se activa al declarar positivamente lo que se desea obtener, creyéndolo como ya obtenido, debido a que se declaró con fe. Para este movimiento, la fe es más un asunto de lo que decimos o declaramos, en lugar de ser un asunto de en quién creemos o confiamos. Aunque la mayoría de los cristianos engañados que lo practican lo basan en la fe en Jesucristo, declaran cosas que ellos suponen que Dios desea que tengamos. Disfrazan sus enseñanzas torciendo la Escritura. Entre otras cosas dicen que Dios al inicio de la creación, ahí en el libro de Génesis, dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces dicen, Dios declaró y fue. Después se nos enseña que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que por eso tenemos este mismo poder a nuestra disposición. Según este y otros versículos, que podemos atar o desatar si tenemos fe. La práctica de esta doctrina abarca todos los aspectos de la vida: salud, trabajo, familia, matrimonio. Dicen que tú puedes controlar todo, que primero visualices lo que quieres para que sea algo concreto y entonces que desates el milagro, que lo declares, entonces que lo obtengas. Pero vayamos a la Escritura, lo que dice la Escritura. Vamos a ver solamente un simple ejemplo que dimos hace unas semanas. Teníamos a Bartimeo, el ciego. Él oyó que Jesús estaba cerca. ¿Y qué fue lo que él hizo? Puso su confianza en Cristo, no en su fe. No desencadenó un milagro,
no visualizó que él vería y lo declaró y así lo obtuvo. Lo que él hizo fue clamar y clamó diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Era lo único que pedía, misericordia. El movimiento de palabra de fe no tiene su origen en la Biblia, ni es algo que se haya creído en el cristianismo histórico. Nadie que lea la Biblia llega a sacar como conclusión esas doctrinas falsas. Todos los que las creen y las practican es porque fueron enseñados e influidos por otros con versículos sacados de su contexto. Son doctrinas relativamente recientes, inventadas. Se ha enfatizado la sanidad, hay campañas de sanidad para sanar a todos los enfermos, les llaman noches de gloria y enseñan que Dios quiere que seamos sanos, por lo que podemos hablar sanidad a nuestra vida o declarar sanidad, declarar que ya somos sanos. Y utilizan un pasaje de Mateo 8, 16 y 17, el que dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así los maestros de palabra de fe explican que Cristo en la cruz no solo murió por nuestros pecados, sino que garantizó que como cristianos no debemos enfermar. Pero Mateo no está diciendo que Cristo murió en la cruz para que ya no nos enfermemos más, sino que durante su ministerio Jesús sanó enfermedades del pueblo, cumpliendo la profecía de Isaías y demostrando de esa manera que Él era el Mesías. El sentido de Isaías 53 es que a través de su sacrificio, el siervo sufriente del Señor, el Mesías, sanó a la nación de Dios, al pueblo de Dios, de su pecado. Dice: pues por su llaga fuimos nosotros curados, y el castigo que merecíamos fue sobre él. Y Pedro, yendo a otra parte de la Escritura que lo aclara más, lo dice en 1 de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese es el verdadero sentido. Ellos enseñan que Dios quiere que seamos económicamente prósperos, por lo que podemos declarar prosperidad en nuestra vida. El pasaje más utilizado es 3 de Juan, el versículo 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero yendo al contexto, esta es una carta personal del anciano Juan a Gallo, así se llamaba esta persona la que escribió la carta, y aquí en estos primeros versículos es el saludo, cómo lo saluda a él, una forma de cortesía, y no puede tomarse como algo universal que Dios quiere para todos. Es el saludo de Juan a esta persona. Eso no es verdad. Pedro y Juan, que es el autor de la carta, dijeron al que pedía limosna ahí en la puerta del templo, en Hechos 3, no tenemos ni oro ni plata.
Jesús mismo no tenía dónde recostar su cabeza. Estas doctrinas tienen influencia de la magia, así como las palabras mágicas que hacen desaparecer un conejo, de la hechicería. Se dicen palabras, conjuros, son palabras que tienen poder. Todo esto proviene de un movimiento llamado el nuevo pensamiento, que exalta el poder del pensamiento positivo. Se piensa positivamente, la ley de la atracción de lo que se piensa y de lo que se declara, de la visualización creativa y del poder personal. Son enseñanzas que se encuentran en el New Age o Nueva Era, también en la metafísica, que quiere decir que está algo más allá de lo físico, son las cosas espirituales. Pero eso es una rama de la filosofía que viene desde Aristóteles, pero ha persistido hasta hoy, y algunos la han mezclado con el cristianismo, con santería, con el hinduismo, con otras religiones, con todo lo que sea supuestamente espiritual, y tiene como meta hacer feliz a la gente y hacer un mundo mejor. Pero es una filosofía barata. En el versículo 24, lo que Cristo está enseñando es que debemos orar, que cosas difíciles o que pensamos imposibles, como que nuestro país se ha alcanzado por el Evangelio verdadero, por la salvación de ciertas personas que pensamos que nunca llegarán a Cristo, por la salvación de pecadores, cosas que serán hechas si creemos y no dudamos, porque están de acuerdo a la voluntad de Dios y son para la gloria de Dios. El siguiente punto que tenemos es, al orar, perdonar. En los versículos 24 y 25 de este mismo pasaje, siguiendo esto que dijo Cristo, y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pues vemos que hay un gran contraste entre la actitud de los escribas y los sacerdotes que estaban en el templo, en un lugar para orar, la casa de oración para todas las naciones, un lugar de oración. Estaban ahí y querían matar a Jesús. Jesús deseaba lo contrario, al estar orando, perdonar. Y ellos, al estar orando, querían matar a Jesús. Este pasaje nos recuerda la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Estaba enseñando el llamado Padre Nuestro, ¿no? Ahí en Mateo 6, en los versículos 5 y 6, aquí dice: y cuando estéis orando, perdonad. Y ahí en Mateo 6, 5, 6 dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Los hipócritas oraban en el templo para ser vistos, y entonces, para que se viera que estaban orando, lo hacían de pie. Esta era una posición
común para orar. En varias partes se ve que oraban de pie. Se hacía con dirección al templo, a veces con las manos levantadas, pero también se hacía de rodillas o postrados. Pero la posición no es lo importante. Lo importante es lo que hay en la mente y en el corazón. Dicen ahí en Mateo 6, en los versículos 12 y 14: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el 12 y en el 14: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Pues Jesús repite esta enseñanza de una manera un poco diferente, pero Él repite sus enseñanzas. Constantemente vemos que repite y les dice a los discípulos varias veces las mismas cosas. Y esto lo repite porque el pecador, por naturaleza, se resiste a perdonar. Cuando hay pecado en alguien, va a ser muy difícil que perdone. Primero tiene que arrepentirse de su pecado. Perdonar a otros es un fruto de la fe verdadera. Por eso, sin ese fruto, Dios no nos perdonará. A alguien que sigue teniendo un mal corazón, no perdona. Cristo perdonó a sus enemigos que lo estaban asesinando. Cuando lo estaban asesinando, Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta actitud de Cristo hizo que algunos de ellos se arrepintieran después. El centurión que estaba ahí presente, pues se arrepintió. Después, dice ahí en Hechos, que muchos de los sacerdotes creyeron. Pero Cristo siempre estuvo dispuesto a perdonar a los que se arrepentían. A todos los que se arrepienten, Cristo los va a perdonar. Sus seguidores aprendieron la lección. Esteban, cuando lo estaban apedreando, él clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tiempo después, Saulo de Tarso, que estaba presenciando eso, vino a Cristo. ¿Cómo debemos perdonar? Dice en Lucas 17, versículos 3 y 4. Ven que vamos muchas veces a los versículos para que ustedes comprueben que esto viene de la Biblia, no es doctrina ni ocurrencia, sino está sustentado. Que tenemos que hacer con los de Berea. Dice Lucas 17, 3 y 4: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados con que lo ofendimos muchas veces. ¿Por qué? Porque nos ama. Esa es la motivación para perdonar a otros. El que no ama no perdona. No podemos decir que amamos a Dios cuando guardamos rencor contra un hermano por algo que nos hizo
y nos negamos a perdonar. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 19 a 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La manera de perdonar es, si alguien pecó contra mí, ir a hablar con él. Si se arrepiente, perdónalo. ¿Cómo sé que se arrepintió? A veces no lo sé, pero siempre debemos dar el beneficio de la duda. Si él dice que se arrepintió, se arrepintió. Si no creemos, estamos juzgando de que él es mentiroso. Este es un pasaje que tiene una enseñanza parecida en Mateo, este que leímos de Juan, de 1 de Juan. Jesús dijo a Pedro: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuál es el objetivo de perdonar? El objetivo siempre es la restauración. En un matrimonio hay ofensas, perdonando se restaura el matrimonio. El objetivo es que haya paz entre los hermanos. Muchas veces la ofensa es algo sin importancia, o muchas veces ni siquiera hay una ofensa real, pero yo me siento ofendido y es mejor dejarla pasar, desarrollando la humildad y no el orgullo. Si no hay otros que sean perjudicados, también muchas veces es mejor dejarlo pasar. Algunas veces voy y le digo a un hermano que me ofendió porque quiero que me pida perdón. Es una actitud como de querer humillarlo, decir, pídeme perdón, hacerle saber que me ofendió, y lo hacemos porque tenemos nuestro orgullo herido. Y ahí es donde debemos voltear a ver a Cristo y ver cómo nos perdonó. Veamos el orgullo de Cristo. Podemos decir en algún pasaje que se dibuja algo de orgullo en Cristo, pero nosotros, hermanos, dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestro perdón a los demás es una evidencia de que nosotros fuimos perdonados por Dios. No es la causa de que se nos perdone. Si no perdonamos, no se nos perdona, y si perdonamos, Dios nos va a perdonar. La causa es la gracia y la obra de Cristo. No nos ganamos el perdón por perdonar. El que perdonemos a otros es el fruto que se puede ver. Es ese higo pequeño que va creciendo y madurando a lo largo de nuestra vida. Todo hombre,
es un árbol malo. Y algunos son cambiados en un árbol bueno que puede dar fruto. ¿Qué clase de árbol eres? ¿Tienes fruto? Si no tienes fruto, tu fe es muerta. La fe que dices tener no existe. Clama por misericordia. La falta de fruto testifica contra ti. Arrepiéntete y ve a Cristo. Pídele que limpie tu corazón para que puedas perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas.